Hola a todos, pues en la presentación que a continuación comenzamos, vamos a tocar el tema de la emisión de deuda gubernamental y corporativa. Nos vamos a especializar en el tema de las fibras. ¿Qué es una fibra? Es un fideicomiso de infraestructura y bienes raíces. Pues a mí me llama mucho la atención este tema porque pues yo pienso que los bienes raíces son un tipo de inversión muy buena, muy amable, muy noble, muy segura que pues al final consiste en tierra y ladrillos y eso a mí me encanta, ¿no? Esa manera de simplificarlo todo. Em, pero bueno, comenzamos. En lo personal, precisamente me dedico al tema de la deuda. Estoy en una empresa que otorga financiamiento privado a otras empresas a través de fideicomisos. La deuda, pues me parece algo muy bueno si se sabe utilizar. Si no, puede ser algo muy malo para las empresas y inclusive una razón para que las mismas empresas desaparezcan. Bueno, la deuda es buena si se construye, pero peligrosa si se sostiene. A lo largo de esta presentación vamos a empezar por definir los conceptos, definiciones clave de la emisión de la deuda. Veremos los diferentes tipos de deuda, al igual que los requisitos con los que deben cumplir las emisoras de deuda. Después pasaremos por las tendencias actuales. Analizaremos las últimas tendencias en la emisión de deuda, tanto corporativa como gubernamental. En tercer lugar, pasaremos por los instrumentos de deuda internacionales. Veremos los principales instrumentos de deuda internacional. En cuarto lugar, veremos los instrumentos de deuda sustentables. Entraremos a ver los tipos de instrumentos sustentables que existen en México y analizaremos el enfoque en el sector inmobiliario. Finalmente, pues ya profundizaremos un poco en la fibra, veremos la definición, el funcionamiento y la importancia de las fibras para ver un ejemplo actual en México. La emisión de deuda es un proceso en el que una empresa o gobierno emite un título financiero, en el que promete a quien lo adquiera realizar un pago futuro, ofreciendo una rentabilidad por tener esos títulos. Por un lado está la deuda corporativa. Esta deuda significa que es emitida por empresas, ya sea privadas o públicas, para financiar proyectos, expansión o cubrir necesidades operativas. Un ejemplo son los certificados bursátiles o el papel comercial o los mismos bonos. Por otro lado está la deuda gubernamental. Esta es emitida por eh, el gobierno federal, para financiar déficits presupuestarios, infraestructura o programas sociales. Un ejemplo son los CETES, los bonos o los UDIBonos. Existe una regulación para emitir la deuda, no es como que cualquiera pueda emitir un certificado bursátil. Los requisitos para los emisores, las agencias calificadoras, son quienes evalúan la calidad crediticia de los emisores de deuda y sus instrumentos de deuda, asignando calificaciones que reflejan capacidad y voluntad de pago. Hay parámetros cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos son índices financieros, razones financieras, como el apalancamiento, la liquidez, la cobertura de interés. Por otro lado está el historial de ingresos y gastos. Definen básicamente la capacidad de generar flujo efectivo de las empresas. También existen pues, los niveles de deuda existentes, relacionados con el patrimonio y los ingresos. En el parámetro cualitativo está la calidad del equipo directivo, experiencia y competencia. El entorno económico y político en el contexto, en el momento en que se emite la deuda, como la estabilidad y políticas públicas. Y el tercer punto es el posicionamiento en el mercado, participación, competencia y crecimiento de la empresa o del gobierno. Otra de las partes esenciales para la emisión de deuda son los requisitos. Debe de existir transparencia financiera, presentar estados financieros auditados y actualizados. También la calificación crediticia, obtener una calificación de una agencia reconocida que evalúe su capacidad de pago. También debe de haber un prospecto de colocación. Consiste en elaborar un documento que detalle la emisión, el uso para el que se usarán los fondos y los riesgos asociados, ¿no? Es como una hoja de resumen ejecutivo en donde viene todos los detalles. Las autorizaciones regulatorias,
obtener las aprobaciones necesarias de las entidades regulatorias como la CNBV, Comisión Nacional Bancaria de Valores, y la Bolsa Mexicana de Valores, que puede ser la BMV o la OVIVA. Y por otro lado, el cumplimiento legal, asegurarse de que la emisión cumpla con las leyes y regulaciones aplicadas en el mercado. En las tendencias actuales, la deuda corporativa, pues ha existido un aumento de emisiones en sectores específicos. Empresas en sectores como el financiero o el inmobiliario han incrementado la emisión de deuda, aprovechando las condiciones actuales del mercado. ¿Qué condiciones? Tasas de interés. Pues se vuelve atractivo una emisión de deuda porque paga una mejor tasa a los acreedores. Por otro lado, el enfoque de sostenibilidad. Las empresas están integrando cada vez más criterios ambientales, sociales y de gobernanza en sus estrategias financieras. Esto pues genera mayor seguridad en las empresas, mayor confianza. La emisión de bonos verdes y sostenibles ha visto un incremento significativo, especialmente en América Latina, impulsado por la necesidad de atraer capital para proyectos que generen un impacto positivo en el medio ambiente. En las tendencias actuales de la deuda gubernamental, ha existido un aumento en el endeudamiento de países en desarrollo. La deuda en estos países alcanzó un récord de 8.8 billones de dólares en 2023, debido a los desafíos económicos que los países han enfrentado. En la propuesta de emisión de deuda conjunta, la Unión Europea, Mario Draghi, ha sugerido la emisión de deuda común para financiar un plan de reindustrialización y recuperación de competitividad en Europa. El incremento de la deuda pública en economías desarrolladas. Por ejemplo, en España, la deuda pública estableció un nuevo récord en junio, superando los 1.62 billones. Los instrumentos de deuda internacional son herramientas financieras que permiten a gobiernos, empresas e instituciones financieras obtener financiamiento fuera de su país de origen. Los principales instrumentos que existen son los bonos internacionales, bonos soberanos, bonos corporativos internacionales, papel comercial y los títulos de deuda sostenibles, ya sean bonos verdes, sociales o de sostenibilidad. Para los instrumentos de deuda sustentables existen los bonos verdes, que son títulos de deuda destinados a proyectos con beneficios ambientales. Por otro lado están los bonos sociales, financian proyectos con un impacto social positivo. Los bonos de sostenibilidad combinan objetivos ambientales y sociales en proyectos que incluyen aspectos sociales y ambientales. Y las fibras verdes son fideicomisos que permiten invertir en bienes raíces con criterios de sostenibilidad, en propiedades con certificaciones ambientales, prácticas ambientales, sociales y de gobernanza. Eh, Existe una certificación que se llama LEED, es de los principales criterios para una fibra verde. Como veíamos, las fibras son fideicomisos de infraestructura y bienes raíces. Son vehículos de inversión que permiten a las personas participar en el mercado inmobiliario sin necesidad de comprar una propiedad directamente. Funcionan generando ingresos al adquirir o construir, administrar o rentar un proyecto inmobiliario. Son una herramienta clave para democratizar la inversión en bienes raíces y promover el desarrollo inmobiliario sostenible. Esto a muchas personas le da acceso a invertir en proyectos de muchísimo valor que solo no podrían. Prologis es una empresa multinacional. Tiene fibras en Estados Unidos y en México. La fibra Prologis es la fibra más importante en nuestro país. Se especializa en la adquisición y gestión de inmuebles industriales de clase A en México, con más de 4.4 millones de metros cuadrados en propiedades en 6 mercados clave en México. La emisión de bonos verdes en la Bolsa Mexicana de Valores. Financian el desarrollo y la adquisición de propiedades industriales sostenibles. Reafirman el compromiso de la empresa con la sostenibilidad. Y la sobredemanda desarrolla 5.2 veces el monto emitido. Fibra Prologis acaba de hacer un gran esfuerzo muy sostenible y ambiental al implementar paneles solares en sus naves industriales. Me dio mucho gusto investigar de este tema y platicarles un poco. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.